Un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos que siguen este programa, que siguen esta eh, manera muy especial de llegar a ustedes con la palabra del Señor. Agradezco la invitación a los pastores Castillo, hermano Adolfo y la hermana Yemima, y ya estuve aquí la semana pasada, comenzando con el comentario al Evangelio de Marcos. Y ese es nuestro plan. Cada noche que entremos vamos a estar haciendo un análisis del Evangelio de Marcos, siguiendo lo que nosotros hemos escrito ya. Un comentario que hemos llamado un comentario virtual, un comentario digital, y que le hemos puesto la Biblia Continental AD.com. Y de ahí estoy tomando estas notas. En la semana pasada comenzamos hablando del primer versículo de Marcos, que dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos inmediatamente entra con esa declaración: Jesucristo, Hijo de Dios. Mateo hace una genealogía muy amplia y lo presenta a Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Juan lo llama el Verbo, qué precioso, pero aquí Marcos lo declara Hijo de Dios. Y ahí usted puede estar leyendo en nuestra Biblia, y ahí estoy leyendo yo, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Apenas el versículo 1, y le puede estar cambiando páginas para ir viendo todo lo demás que yo estoy viendo también. Esta expresión remarca la relación única de Jesús con el Padre, revelando su deidad y reafirmándolo como el Mesías. Y como dije, al hablar de Jesús, hablamos de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Y de inmediato hace una alusión, como todos los evangelios, al Antiguo Testamento para fundamentar, para reforzar lo que se está diciendo. Una continuación de la revelación de Dios. El Antiguo Testamento, ahora este nuevo legado, este nuevo pacto, esta nueva decisión de Dios de comunicarse con el ser humano. Y Marcos hace una alusión al profeta Isaías, hablando del que iba a venir a preparar el camino. Y ya hablamos en la ocasión anterior de cómo el Señor levantó a Juan, una voz que clamaba en el desierto, con la indicación de que preparara el camino del Señor y que enderezara sus sendas. Y el mensaje de Juan, lo dijimos la ocasión anterior, tenía una característica: predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y eso comienza a trazar una línea fundamental también en el ministerio de Jesús. Se predica el evangelio para dos cosas fundamentales: que la gente se arrepienta, que confiese sus pecados y que muestre una fe plena en el evangelio. Todos los textos de teología, dijimos, de una manera o de otra, mencionan estos aspectos como los requisitos fundamentales para ser salvos. Arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento, confesión de pecados y una fe plena en el Señor Jesús. Usted que me escucha, eso hizo, eso le ocurrió. A mí también. Nadie nos dijo que eran esos pasos que teníamos que dar tal vez, pero los dimos. Nos arrepentimos, pedimos perdón y confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y usted sigue viendo una página ya de Marcos 1, del 4 al 8, de cómo estaba ahí Juan en el desierto. Su vestidura y cómo la gente venía a él a escucharlo. Pero él decía: yo no soy el Cristo, estoy nada más, viene después de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad
os he bautizado con agua, pero mire la promesa, Él os bautizará con Espíritu Santo. Y ahora en esta ocasión nos vamos a Marcos, capítulo 1 del 9 en adelante. Cuando el anuncio que Juan estaba haciendo por meses o no se dice cuánto, ahí en el desierto, que congregaba multitudes, era una introducción nada más para este día. Este día cuando Jesús llegó, que vino de Nazaret, de Galilea, de donde era originario, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Algo maravilloso sucedió allí. Marcos usa un lenguaje activo. Siempre está usando, nos dice este evangelio, hemos encontrado que hay 26 veces que Marcos dice luego, inmediatamente, después, porque se dice que Marcos estaba anunciando un mensaje pensando en un pueblo importante de sus días, los romanos, que era el pueblo que dominaba, que era la nación que estaba subyugando a Israel y que alguien tenía que dirigirse a ellos. Entonces el lenguaje de Marcos es así, como el lenguaje de los romanos, algo vívido, algo rápido. Marcos es el evangelio más corto de todos, mientras que Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, porque se dice que siguió ese estilo concreto, sin mucha explicación, porque Marcos pensaba más en hechos que en discursos, como Mateo es el evangelio de los grandes discursos y Lucas es el evangelio histórico. Y entonces Jesús vino allí al Jordán y dice el versículo 10, luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí está. Los cielos fueron abiertos en esa nota doctrinal. Ve, en nuestro comentario ponemos notas doctrinales, notas históricas, notas para meditar. Y aquí hay una nota doctrinal. Los cielos fueron abiertos, desgajados, indicando el supremo interés del Padre en su Hijo, el Redentor. Porque Él necesitaba todo el respaldo divino en su naturaleza encarnada, como hombre, como ser humano, para ejercer su ministerio con una capacidad jamás vista. La unción que otorga el Espíritu Santo, para que la labor del Mesías se realizara. Fíjese qué interesante. No en el poder de la segunda persona. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la primera, la segunda, la tercera persona de la Trinidad. Jesús era la segunda persona, pero iba a realizar su ministerio en el poder de la tercera persona, con la unción especial del Espíritu Santo sobre él. Y ahí viene una nota más que usted puede leer después en este comentario. Usted métase a la internet, ahí en Google, y ponga nada más la Biblia Continental ad.com y usted va a leer esto que nosotros estamos viendo. Y Jesús, tenemos en esta nota para meditar también aquí abajo, Jesús fue introducido al mundo como un humilde cordero y no como un león. Juan dice, lo introdujo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Una lección muy interesante para todos nosotros. Esa acción de Jesús, pusimos aquí en esta nota para meditar, nos habla a nosotros los pastores, los predicadores y maestros, que a veces anhelamos más el poder de un león que la humildad de un cordero. Jesús es introducido como el Cordero de Dios, de la tribu de Judá, que quita el pecado del mundo. Y así es como se presenta a nosotros y así es como debemos recibirlo. Y luego Marcos nos hace una presentación muy preciosa.
igual que Mateo y Lucas, ve al glorioso Espíritu corporizándose como una paloma, con todo lo que una paloma simboliza. ¿Qué simboliza una paloma? Ternura, pureza, amor, inocencia, belleza. Ternura, pureza, amor, inocencia, belleza. Una paloma la que se corporizó, simbolizando el Espíritu Santo. Y esa paloma quietamente se posó sobre el Señor. Y es con una suavidad, con una gentileza, con una habilidad para permanecer ahí quietamente, como una paloma lo puede hacer. Todos esos símbolos se hicieron realidad en Jesús. Tierno, puro, amoroso, inocente, bello. Y esos símbolos se manifiestan también por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros queremos honrar a Jesús de esa manera. Usted puede leer todos esto que estamos diciendo y algo más que no menciono en el comentario que hacemos alusión. Pero luego en el 1:11 hay algo muy interesante. En el río Jordán, dice Marcos, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Una voz que fue oída, no se nos dice por cuántos, indicando la divina aprobación y satisfacción. Jesús siempre lo supo, desde que tuvo conciencia de sí mismo. José, su justo padre, lo supo antes, cuando el ángel se lo declaró. María, llena de asombro, lo escuchó de dos ancianos en el templo, Simeón y Ana. Pero aquí, públicamente, se oye, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Y mire, es una nota doctrinal que estamos poniendo aquí en nuestro comentario. Tanto en esta porción de las Escrituras como en otras de los Evangelios y de las Epístolas, Dios se revela como un ser que existe en tres personas distintas, que comparten una naturaleza divina. Recalquemos eso. Dios se revela como un ser que existe en tres personas distintas, que comparten una naturaleza divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí tenemos unos textos de Mateo 3:16, de Mateo 28:19, que es muy importante cuando Jesús les dio la comisión a los discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una labor que no se ha terminado y que todos estamos realizando. Y esa voz se escuchó del Padre, la recibió el Hijo y vino el Espíritu Santo sobre él. Luego tenemos el versículo 12. La tentación de Jesús, que Marcos nos la presenta muy rápido. Y luego dice, el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Otra vez la palabra, el adverbio luego, eutis en griego. Algo, el lenguaje de Marcos al momento, de repente, rápidamente, al instante. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que enfrentara al enemigo, el adversario, como se le llama también. Y esto usted lo puede leer más amplio en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Aquí se nota ciertos detalles cuando Jesús lo enfrenta, porque ya estaba lleno del Espíritu Santo. Había oído, tú eres mi Hijo amado. Ahora que se enfrenta al enemigo y las fieras aún rugiendo,
pero como estaba lleno del Espíritu Santo, pudo enfrentar todo. Y mire, aquí tengo una nota para meditar. En ocasiones se escuchan quejas de algunos, a lo mejor usted las ha escuchado, que dicen, entre más sirvo a Dios, vienen más ataques del enemigo. Muchos lo dicen. Sirvo a Dios, me esfuerzo, estoy ahí asistiendo a la oración, estoy asistiendo a los cultos, estoy escuchando ahora por Facebook y vienen ataques del enemigo. Pero mire, aquí escribimos, si ese fuera el caso, si así pasara, en esos momentos o tiempos se debiera recordar la experiencia de Jesús y buscar la llenura y compañía del Espíritu para que pueda resistir en el día malo, como dice Efesios. Una meditación muy importante, de poder resistir en el día malo. Jesús pudo resistir porque estaba lleno con el Espíritu Santo. Algo que nosotros debemos siempre recordar. Y ahí en el desierto se enfrentó al enemigo, dice el versículo 13. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Pero mire algo muy interesante. Los ángeles le servían. Jesús pasó 40 días ayunando. Seguramente estuvo orando y meditando en el plan de predicación que iba a seguir, la predicación a Israel y luego de salvación al mundo. Y el 40 es un número muy representativo, muy simbólico. Aquí tengo varios ejemplos que escribimos, usted puede leerlos ahí en la internet. El 40 es un número que ilustra un tiempo de prueba o examen, como le pasó a Israel en el desierto. Deuteronomio 8:2 nos los cuenta. Fueron probados en el sentido de un examen aplicado por Dios. Pero el diluvio también fue de 40 días. Jonás predicó a Nínive por 40 días. Jesús, después de su resurrección, predicó las buenas nuevas por 40 días. Y sus seguidores lo hicieron por 40 años, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Algo muy simbólico en este número, el 40. Y dice que al terminar su ayuno, Jesús tuvo hambre. Se infiere que aunque no probó alimento, pudo tomar agua, lo cual siempre se recomienda cuando alguien ayuna para que su cuerpo con agua hidratado mantenga las funciones básicas. Jesucristo, como un representante del género humano, puso el ejemplo de cómo se debe actuar en tiempos de crisis: abstenerse de comida y bebiendo agua. Muchos de los que me observan han enfrentado en estos días problemas difíciles. La pandemia está atacando, muchos están enfermos, muchos están sintiendo los ataques de la enfermedad, muchos han salido con la ayuda del Señor. Pero aquí está una receta: ayunar, abstenerse, como Jesús lo hizo, de alimentos y dedicarse tan solo bebiendo agua, pero dedicado a la oración. Y es algo que nosotros somos desafiados a hacer en tiempos difíciles, cuando muchos lo hacen con gusto, sin tener que esperar tiempos de pruebas, tiempos de enfermedad. Pero si la enfermedad llegara, mis amados, si hay enfermos en su casa, tal vez el enfermo a veces no puede ya orar o ayunar, pero la familia sí, los hermanos sí, la iglesia sí. Me emociona tanto cuando veo en la internet que alguien está pidiendo oración por un enfermo y cientos de hermanos le dicen: estamos orando, estamos orando. Y eso tiene que ser una realidad. No solamente decirlo, yo tengo la práctica y se la comparto, a lo mejor muchos lo hacen. Veo que alguien está pidiendo una oración, yo comienzo a orar allí. No lo pospongo. Ahí mismo comienzo. A veces no conozco a esa persona, conozco al que está pidiendo la oración. Y tengo una lista que repito durante el día y la comparto con otros pastores con los que oramos, de los hermanos que conocemos que están enfermos.
Y para ir terminando, recalco esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, enfrentó al enemigo como nosotros a veces lo tenemos que enfrentar. Y lo venció. Y lo venció porque usaba la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos usarla. Mateo y Lucas registran más ampliamente este enfrentamiento en donde el enemigo hizo apelaciones al deseo ordinario del cuerpo. En el caso de Jesús, que convirtiera las piedras en pan. En el área del orgullo espiritual también, en la ambición y deseo de poder que el ser humano enfrenta, es algo que nosotros enfrentamos, pero lo tenemos que vencer con la palabra del Señor. Y mire lo que sucede. Dice que el diablo le dejó y los ángeles vinieron y le sirvieron. Jesús obtuvo la victoria con su carácter santo. Yo le invito, mi hermano, mi hermana, que nos ve en esta ocasión, y estoy terminando, invitado por los pastores Castillo, hermano Adolfo, la hermana Claudia Yemima. Es mi placer poder llevarles esta meditación. Recordar que Santiago nos dejó esta cita: resistid al diablo y huirá de vosotros. Con un carácter santo, Jesús lo venció. Si nosotros queremos ser vencedores, tenemos que ser seguidores de Jesús a plenitud. Dios les bendiga, mis hermanos, que esta palabra ha sido de bendición a su vida. Y únase a la oración que nuestra hermana y nuestro hermano estarán haciendo enseguida. Yo volveré la semana que entra con la ayuda del Señor para continuar con el estudio de Marcos. Dios los guarde y Dios los bendiga.